Hola, mi nombre es Ángel Viloria y sean bienvenidos a Chat Sang. Este es un espacio en donde vamos a tener conversaciones reales y profundas. Esas que no tenemos con todo el mundo, pero que todos necesitamos escuchar. Mi nombre es Andreina Arteaga y esto es Satsang. Su nombre inspirado en el Satsang, un espacio en el cual se reúnen personas a compartir la búsqueda de la verdad, experiencias y conversaciones genuinas respecto a la vida. Este podcast comparte esa misma esencia, pero con un toque más moderno y casual. Así que si estás en un camino de transformación, de conocerte, de construcción de sueños, o simplemente te gustan las conversaciones profundas, este espacio es para ti. Gracias por estar aquí. Este también es tu espacio. Gracias por ser parte y espero que disfrutes el episodio. Ok, ya estamos live. Ruidito de mate. Ruidito de mate, me ruidito juguito. Bueno, estamos acá otro día en conversación. Conversaciones fugaces. Conversaciones fugaces, sí. El propósito de estos momentos es compartir parte de nuestra historia, parte de nuestra vida, de nuestra filosofía, y que resuene contigo y que te quede algo que te sirva para ti. Así que el día de hoy, André, vamos a conversar un poco sobre espiritualidad. Ok. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra espiritualidad? Me imagino un corazón llenándose de luz. Un corazón llenándose de luz. Sí, me imagino un corazón llenándose de luz. Porque para mí el momento de recibir o de aceptar la espiritualidad es abrirle la puerta a la divinidad, más allá del nombre que le des, que eso tiene que ver con tu sistema de creencias, con tu fe, con tu cultura y con tu influencia, obviamente. Pero yo siento que, o he experimentado más que sentir, la espiritualidad o tomar y abrazar la espiritualidad para mí ha sido aceptar esa divinidad en mi vida y entender a la vida mucho más allá de mi poder limitado como humano. O sea, yo sé que como humana tengo cierta capacidad, cierta posibilidad de manifestación de cosas, eh, pero yo humana, potenciada en el abrazo de esa divinidad, de Dios, que también fue un proceso abrazar la palabra de Dios, ¿no? Es como exponenciarse uno mismo. O sea, es como que sola puedo, pero con Dios o sabiendo que hay una fuerza mayor, una sabiduría mayor, es como unstoppable. Cuando te refieres a Dios, ¿cómo lo ves? O ¿cómo es Dios para ti en tu vida? ¿Cómo se manifiesta Dios en tu vida? En el ¿Cómo se sentido, Claro. no cómo se manifiesta, cómo, cómo se representa Dios en tu vida. Mira, una de las formas em, más frecuentes en las que siento la manifestación de Dios en mi vida, en mi cotidianidad, es en la naturaleza. O sea, yo soy una persona que admira mucho y me regula mucho la naturaleza. Entonces, cuando, por ejemplo, ahora que estoy en Sanfe, que salgo al porche de mi casa en la mañana cuando me estoy tomando el café y miro a la montaña y veo esa montaña iluminada del sol de la mañana, se ven los árboles, o sea, se distinguen los árboles, para mí eso es un momento de mucha magnificencia y yo siento la presencia de Dios en ese momento. Sabes que hace poco, esto es algo que no te he contado Okay. y que creo que se lo he contado a pocas personas. Hace meses atrás tuve como un replanteamiento de lo que es Dios en mi vida. Okay. Yo descubrí la espiritualidad que llamamos espiritualidad, ese momento en tu vida en donde te lleva la vida misma, Dios mismo, a profundizar en tu interior, ¿sí? Es lo que para mí representó la espiritualidad, ir dentro y conocerme, no desde la experiencia material, sino desde lo interno, ¿sí? Sea lo que sea. A lo Eso interno, fue ¿a qué te refieres? O sea, cuando dices interno, ¿qué aspecto ves? al no lo ve. Okay. ¿Sabes? Es algo que no lo imagino, que no lo siento, no lo pienso.
es algo que experimento, ¿sabes? Claro. Es como la experiencia de el ser lo que tu esencia es fuera del mundo material, ¿sí? A eso es lo que me refiero con interno. Y lo que te quería contar es que esa fue mi primer contacto con la espiritualidad consciente ya de grande, ¿sí? Te digo, 20 años tenía en ese tiempo. Entonces ya eres como un poco más consciente de la etapa de la espiritualidad en que tú puedas estar, Total. ¿sí? Y quedé con esa relación y la profundicé a través de prácticas de filosofía del este, tipo eh, yoga, todo ese tipo de filosofía que no tiene que ver con religión Como tal. como tal, pero te lleva y está conectado a la religión hindú. Sí. ¿Sí? Que entonces yo me relacioné y resonaba mucho más con con ese con esa corriente de religión y hace un mes atrás me conecté con una ex, que es muy curioso cómo pasó todo. Te voy a dar un poco más de contexto. Estoy pasando por un momento en mi vida en donde estoy en celibato y fui a un país en donde estuve con esa chica, en donde conecté con esa chica y nuestros encuentros eran muy carnales cuando estuvimos juntos. Sí, eso fue hace, ¿qué? 5 años atrás, algo así. Ok. Y el hecho de yo estar allá, ella no vive en ese país, y fue también de visita justo en el tiempo en donde yo estaba, cuando yo estaba, Coincidencia. coincidencias, entre comillas, y yo eh, quería verla. O sea, no No por estaba estaba eso. pensando simplemente como en un encuentro íntimo o romántico. Ella es una persona muy importante en mi vida, Claro. y que la aprecio, ¿no? Entonces dije, bueno, quiero verla aunque sea para conversar con ella. Pero sé que la chica está soltera Claro. también. Que miren esto, vamos a un café. Entonces dije, oye, hay la posibilidad de que Claro, pasen cosas claro. que no están alineadas en este tiempo de mi vida porque yo estoy Ok, en celibato, ¿sabes? ok. Yo no quería romper ese camino que ya tenía porque estaba en un proceso espiritual. Un vegetariano que come carne. Viva, carne viva. Siempre me dicen eso, ¿eh? Siempre me dicen, ah, pero tú comes carne, Come tú no comes carne carne. Bueno, viva. pero como carne viva, ¿eh? Yo no como animales Ay, muertos. chicas, Entonces, em, el tema es que yo tenía ansiedad porque yo estaba como en este camino espiritual ok, y no quería salirme de lo que tenía por un encuentro muy casual en el sentido de que iba a ser solo momentáneo, ¿sí? Yo ok. sé que yo con esta chica pues no voy a estar ahí porque ella está momentánea, vive en Dubái, o sea, vive en el otro lado del mundo, yo estoy acá y sé que realmente no es el momento, ¿sí? Entonces, yo, wow, o sea, voy a enfrentarme a un reto en mi, ¿Puedo en- hacer un paréntesis? claro, Disculpa, es que siento que eso que mencionas, o sea, como que todo este contexto que me estás dando, es mucho un desafío espiritual, de hecho, o sea, como que, no sé si conoces como un poco, yo tampoco es que sé como demasiado todo el estudio bíblico católico, pero, por ejemplo, los días que pasó Jesucristo en el desierto, ¿sabes? Cuando se le presentan ciertos como espejismos, pruebas, hombre, no vas a desafíos. criticar el mate que está al lado. No, gente que gracias por el mate. Estamos en modo espirituales, no hay que juzgar. Son estos desafíos espirituales, ¿no? Como que, ¿qué tanto además puedes, o sea, cómo incluso en el encuentro con una persona, importante esta pregunta, cómo incluso en el encuentro con una persona en ese aspecto o ámbito sexual, puedes practicar La la espiritualidad. espiritualidad? Claro, ¿Eso y que cierto? ese fue el camino que yo decidí tomar porque previamente al momento de yo viajar a ese lugar, yo había estado intentando construir una especie de relacionamiento con alguien que Ok, no sentí que estábamos alineados ok, espiritualmente ok. y decidí romper con eso porque yo sabía que no estaba encaminado a lo que yo quería vivir No es por o a darlo lo que guapo. yo quería experimentar Claro. espiritualmente, ¿sí? Entonces, bueno, long story short, yo vi a esta chica, nos conectamos
en primera plana, físicamente nos sentimos atraídos, hubo una conexión bien intensa, como un reencuentro de alma, ¿sabes? Ese primer abrazo fue súper intenso y, y yo dije, esto va a estar difícil, ¿sí? Ok. Pero yo sentía dudas incluso si realmente iba a continuar en el camino que ya llevaba o no iba a continuar. Ok. Entonces, bueno, al final, ese día hubo un momento en donde estuvimos a solas y ella me dice, mira Ángel, hay algo que te quiero contar, es un proceso el que yo estoy haciendo, pero yo estoy en celibato. Uy, qué... ¡Cling! Y cuando ella me dice eso, para mí fue, mierda, ¿qué es esto? O sea, para mí eso fue Bíblico. claramente una alineación de algo más profundo. Llámalo espiritualidad, llámalo coincidencia, que no creo que sea coincidencia, Total. pero para mí tenía un significado más profundo ese reencuentro, más que solo un reencuentro de carne, Sí, ¿sí? físico. Entonces yo dije, aquí hay algo que yo quiero Una explorar. enseñanza. Hay algo también que tenía capaz como la vida o mismo Dios por traerte y por manifestarte a través de una persona que ya tenías como un preconcepto Ujú. de la No, situación por la historia y aparte tal. que nuestro background era Ujú. súper carnal, ¿sabes? Era Claro, algo que estábamos ambos en esa etapa de nuestras vidas y fue algo muy excesivo claro. y era como la referencia que ambos teníamos y Ok. ella también estaba como en esa misma sensación de llegó Ángel aquí Te y yo atenta. estoy en este camino, ¿cómo Claro. hago? Resulta que yo me quedé así y yo le digo, no me vas a creer, pero yo también estoy en celibato. Y a ella se le voló la cabeza Ok, también con toda con la ok. coincidencia. Y ella se iba a California como por una semana y regresaba a ese país. Y tuvimos como una semana separados Ouch. luego de eso y nos dio chance como de digerir toda esa situación y ver cómo vamos a continuar con los días que nos quedaban juntos, porque nos Por, quedaban como 3 semanas más juntos, ok. luego que ella regresara, Pues, y era como que, "Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esto? Porque vamos a jugar con fuego". claro, Entonces, decidimos en continuar con nuestro camino de celibato y respetarnos ambos porque cada uno estaba en un proceso personal. individual Claro. y resulta que ella estaba en un proceso de celibato por Cristo, Ok. ¿sí? Ella se conectó con el cristianismo, se reconectó con el cristianismo hace como dos años y este año acaba de salir de una relación y ella quería continuar como fortaleciendo su relación con Dios, con Cristo para ella y sentía el llamado a no tener sexo, a estar en celibato por entregarle su energía y su ser a Cristo. Y para mí era un poco más experimentar el celibato desde la perspectiva más de explorar las energías sexuales sagradas, o sea, honrando la energía sexual Sexual, sí. sin diosificarla, de Ok, cierta la forma, estabas ¿sí? llevando desde la experimentación inclusive energética también. Claro, Sí. pero honrando, o sea, trabajándola desde la energía espiritual y no desde el Dios, Lo ¿sí? que se llama sexualidad sagrada. Exactamente, eso es Hay lo, que lo dar que yo tú. estaba trabajando y ella estaba como en el mismo camino, no el mismo camino, estaba como en el mismo proceso, Desde en otro lugar. diferentes caminos, ¿sí? Claro, acción. Entonces fue como, wow, ¿sabes? Hay algo aquí que está en paralelo, o sea, Sí. son dos paralelos espirituales Sí. que se encontraron en un lugar. Yo, Ujú. claramente, mi conciencia es, aquí hay algo más profundo que tengo que descubrir. O sea, que voy a permitirme experimentar, ¿sí? Ok. Entonces, pues, eh, estuvimos en intimidad sin relacionar nuestros cuerpos físicos
Y fue hermoso, ¿eh? O sea, fue Total. como una dinámica de relación no movida por el sexo, sino relacionada por el ser, ¿sí? Por el convivir, por el compartir, por hacer cosas juntos, comer, hablar, y nuestras conversaciones nos acostábamos a las 3 de la mañana en la Conversando. misma cama, con ropa, Con la ropa con la puesta, ropa puesta, respetando sus cuerpos. y límites y procesos. Hermoso. Resulta que cuando ella llega de su viaje, yo la voy a visitar. Aún estábamos como, bueno, ¿será que tú duermes en el sofá? Estamos en la misma cama para, ¿sabes? No realmente Claro. no entrar en tanta eh, profundidad. Yo, desde mi experiencia de la sexualidad sagrada, yo quería experimentar un poco más el tacto físico sin sexualizarlo, pero digamos, experimentando la energía sexual, ¿sí? Sí, sí, Pero era un límite que para su camino no estaba alineado, ¿sabes? No era, total. era un totalmente no Sí, porque son abordajes distintos diferente, exacto, también, exacto. totalmente. Entonces, cuando ella viene, yo estoy en su cuarto y veo que hay como un libro en la cama y yo lo muevo, ¿no? Y ella está en el computador y me dice, ay, por cierto, eso es para ti. Y cuando yo veo el libro, Sí, es una Biblia, pero era una la Biblia. pegué. Y yo, cuando yo la vi, yo, ¿qué? Gracias. Yo, paréntesis, yo desde hace tiempo he querido conectar con la Biblia, pero no lo había hecho nunca, o no me había conectado tan frente a frente como para comenzar a explorar eso, ¿no? Cuando yo la veo, yo dije, ¿qué? Yo desde hace tiempo quería y resoné con lo que me dio ella. Cuando yo la abro, hay un escrito que me hizo ella, una dedicatoria. Ujú. Y yo le digo, la leo ahora, le pregunto, y me dice, sí, lee". Cuando yo la comienzo a leer, Andreina, comencé a llorar. O sea, fue una cosa que no lo controlé, ¿sabes? Y no lo quería controlar, claramente, pero no estaba como en contexto para tocarme tan profundo. O sea, no Ok. eran como unas palabras así súper Ah, pero profundas, movió pero algo. me movió algo. Ok. Cuando eso sucede, yo dije, aquí hay algo que mi alma está resonando internamente con este momento que está pasando. Aquí hay algo que está trascendiendo espiritualmente en mí. Y yo dije, aquí hay algo que tiene que... Y todos esos días que pasamos juntos fue conversando y explorando el cristianismo, o no el cristianismo, sino la palabra de Cristo, o la experiencia de lo que Cristo es o estaba haciendo para ella. Y ella lo tiene súper integrado en su vida y me lo transmitió y resoné totalmente con eso. Hubo varios encuentros luego y conversaciones que me hicieron replantearme un poco mi espiritualidad, que es a lo Sí, que iba, eh, porque son perspectivas y son, digamos, corrientes de la espiritualidad que no van de la mano, ¿sí? La práctica que tenía ella en particular, pasamos horas y horas filosofando, no debatiendo, pero filosofando porque realmente me causaba curiosidad profundizar un poco en cómo realmente ve ella su religión. sí. Y pues me encontré con muchas question marks de el core de lo que la religión cristiana es. Y ella me dio respuestas, ¿sí? Que ciertamente yo crecí católico, fui a una escuela católica toda mi vida, pero sentía muchos vacíos en preguntas que yo hacía, ¿sabes? Ok. Como que Filosófico. filosóficamente no le encontraba el sentido a ciertas cosas. Ok. Durante todas estas conversaciones, hasta las 3 a.m. de la mañana, profundizamos en todas esas preguntas y ella, como te comenté, lo tenía bien integrado y pudo darme respuestas que me resonaron de cierta manera o pude ver el sentido que puede tener para los cristianos Cristo, ¿sí?
aunque aún no me termina de resonar mucho la salvación de Dios, o sea, que Dios nos viene a salvar, esa parte realmente como que aún Puede hacer un poco de ruido, de sí, cierta manera. exacto, en la separación de lo que Dios es, Claro, en la visión del cristiano, hay como una separación entre Dios y tú. sí. Entonces, bueno, el punto es que esa filosofía esa creencia, perdón, ve todas estas prácticas espirituales de esto que hacemos, de yoga o eh, el tarot, un ejemplo, o La meditación incluso, la meditación, lo ven como que no son cosas de Dios. sí, Y para mí eso fue súper impactante, Andreina, ¿sabes? O sea, yo en mi mente, en en todo este tiempo de vida y de práctica espiritual, jamás consideré que las prácticas que yo hago pueden ser consideradas del demonio. ofensivas No, no, ante, no, no tanto ofensivas ante algo, pero que pueden ser consideradas prácticas oscuras y que ok, van en contra de lo que Dios es. Y eso para mí fue una, como un, como una ruptura en mi esquema de espiritualidad ¿por qué? en la mente, porque me afectó. Ok, Creo que el punto fue que me afectó el sentir que ciertas personas me pueden percibir como oscuro, sí, como no alineado con la divinidad. te entiendo y puede ser incluso doloroso. Yo siento que a mí, como para hablar un poquito, también me interpela un poco, capaz más desde el catolicismo. Sin embargo, qué loco, o sea, gracias por compartir todo esto. A mí me interpela en mi historia de otra manera, pero también vengo en los últimos meses y qué loco como que yo a veces siento que yo estoy, por ejemplo, no sé, fuera del contexto fe y espiritualidad, eh, empecé a entrenar y de repente veo que otro pana en España también está entrenando. Y yo digo, qué loco cómo compartimos búsquedas sin saber en qué está el otro, porque capaz que ese pana y yo no hablamos y estamos en la misma, ¿me entiendes? Y a mí me interpela más desde la parte católica, porque bueno, gran parte de mi familia es católica practicante. De hecho, yo tengo como también una base del catolicismo, he participado en la iglesia y, em, y bueno, y tengo obviamente como mis cuestiones, además de que también esa parte donde la institución, o sea, o desde la institución, se persiguen a las prácticas o a otras prácticas espirituales, como lo es la meditación, como lo es una práctica de yoga, una práctica que no es de De Dios o Dios. de la iglesia. Y eso me resulta un poco, o sea, me llevó como hasta, ¿sabes? A doler un poco porque yo decía, o recuerdos, mi mayor encuentro con Dios ha sido a través de meditaciones y ha sido a través de la práctica de yoga. Y capaz sí, no es capaz, valga la redundancia, no es como quizás la Iglesia Católica lo espera, que sea el encuentro con el Santísimo y tal, y conectas, pero no invalida o no quita el hecho o la importancia o la relevancia de que mi encuentro con Dios ha sido a través, mayormente a través de las meditaciones o de que a través de una práctica de yoga yo logro entender la palabra de Dios porque me acuerdo, o sea, yo tengo, o sea, es algo que es mío, eso creo que muy poco, una o dos veces lo he compartido en una práctica que yo brindo, pero yo oro al final de mi práctica, o sea, yo siempre me tomo un momento post meditación, post shavasana para orar, porque es mi práctica de mayor conexión, ¿sabes? Como Bluetooth ahí súper conectado. Entonces es como desde los sesgos que no me parecen que necesariamente tengan que ver con la fe ni con la parte
de alma, del core de la religión, sino más bien desde la institución como tal, invalida de pronto estas prácticas, ¿sabes? Y por qué de pronto, incluso esta práctica, como lo es una meditación, puede ayudar, potenciar y sostener un espacio como el de la oración también. Claro, totalmente. Y ahí es como, bueno, eso fue como lo que más me impactó de el, sen- el cuestionarme realmente, ¿qué es esto? ¿Sabes? Como me hizo aperturar una perspectiva que no tenía Que acerca de cómo las prácticas que yo hago pueden ser consideradas en otras filosofías o en otras creencias, más que filosofías, en otras creencias, me hizo cuestionarme mucho bien y el mal, el Dios y el demonio, que ¿sí? Y entré en un rabbit hole, ¿sabes? Que me fui full in es dentro. burda filosófico, ¿verdad? Sí, soy muy filosófico. Entré en ese hoyo y estuve investigando, 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 y llegó un punto en donde, ok, yo personalmente, yo creo que Cristo tiene un mensaje, ¿sí? Total, y Sea lo cristiana, que sea, Cristo tiene un mensaje que lo he sabido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero desde ahora que tuve como ese contacto a través de esta chica, pude como filosofarlo más desde la perspectiva de la religión y fue como el conflicto que me causó y entré como en, no sé si tú has oído acerca del demonic paranoia, ¿sabes? Como que tienes una paranoia del demonio, ¿sí? De lo que no es de Dios, ¿sí? Un ejemplo, desarrolla. el yoga. El yoga no es de Dios, es creado por el demonio Tipo, para tipo Hello Kitty, exacto, pero con cosas más filosóficas, ¿sí? Como, bueno, claro, esto es creado por el demonio para envolverte y hacerte creer que esto es Dios, pero en realidad no lo es, sino que Dios es solo Cristo. Entonces, ¿sabes? Me puse a filosofar mucho pero es una y filosofía muy dura. lo es, lo es. Y es a la conclusión que llegué al final y es por lo que lo comparto ahora, porque llegué al punto de decir, siento miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de lo que sea que esté haciendo. Miedo Miedo de de la tus prácticas. existencia, sí. Miedo de lo que yo haga que vaya en contra de lo que realmente Dios es. ¿Sí? Y pude entender el miedo que quizás ciertos cristianos tienen ante la vida, ante las prácticas. Y cómo eso se mantiene en una burbuja cerrada por no hacer cosas que no sean Dios. Pero aquí está el plot twist a lo que llegué en el momento que me sentí con miedo. Ok. Llegué al punto en donde concienticé qué es lo contrario al amor, qué es lo contrario a Miedo. Dios. A eso El te iba a miedo, preguntar. el miedo. A eso iba, como que, ¿sabes? Yo siento que yo, desde mi experiencia, mi vivencia, yo tuve ese momentum de cuestionarme muy, muy duro en una etapa muy temprana de mi vida, porque mi mamá, o sea, partiendo del punto donde tengo dos familias, mi familia materna y paterna, son dos influencias muy contrastantes. Mi mamá en su momento fue como más experimental, ¿sí? Mi mamá se permitió ir a esta iglesia, a la otra, tal, probar y con la que le resonara y se quedó. Y mi papá, o del lado de mi papá, siempre fue mucho más católico y manteniéndose activo en la iglesia. Yo tuve, sin que ellos capaz supieran que estaban haciendo eso, mucho, Contraste. no, como que me hablaban para acá y me hablaban para allá. Entonces mi mamá quería como que, o me invitaba, no era como que tan obligadamente, pero me invitaba a participar de sus experiencias de espirituales o de fe, y mi papá también. Entonces yo estaba siempre ¿Cuáles, como en cuáles un religiones eran? ¿Cuáles prácticas eran? cristiana y Y católica. católica. Entonces, claro, también, ¿qué pasa? A nivel institucional, yo siento
las personas, no sé, nos compartirán cómo lo sienten, pero yo de verdad siento que un poco se tiran pullas entre instituciones. Entonces, no, porque los evangélicos tal, no, porque los católicos tal. Entonces, claro, eso para mí es separación, eso es todo lo contrario a la práctica de, más allá de tu religión, de amar al prójimo, ¿sabes? Porque le estás como lanzando defectos. Entonces yo sentía desde muy temprana edad este cuestionarme, pero bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo es esto fe? ¿Y cómo es aquella? ¿Y cuál está bien y cuál está mal? Y entonces, y yo tuve un punto de decir, yo soy atea, yo no creo en nada. O sea, yo Wow. tuve mi momento de, ¿sabes qué? Me cansaron con su cosa, su influencia, su tirincoja, su eso es malo, eso es bueno, eso tal. No quiero nada. O sea, yo me peleé con Dios y yo tuve, gracias a este episodio, digamos, yo tuve una etapa muy fuerte de estar peleada con Dios. Yo no recibía a Dios en mi corazón y te estoy hablando de una etapa además muy importante que era como la adolescencia. Entonces imagínate atravesar, perdón, la adolescencia sin, sin una base de fe espiritual. claro, qué importante es la fe. O sea, hoy en día yo siento que mi existencia se planta en la fe, ¿me entiendes? Tuve como mucho eso, además viví unos episodios fuertes en mi vida que no podía gestionarme emocionalmente, más este hueco espiritual que no tenía lleno, y ahí entra la Iglesia Católica porque yo hago, acá en Venezuela funcionan un tipo de encuentros desde la Iglesia Católica que se llaman Encuentros Familiares de Venezuela, y yo hago encuentros de hijos e hijas. Y a partir de esa experiencia y bueno, ya después tengo como todo un camino y un encuentro con la meditación donde para mí, o sea, si tú me preguntas, hoy en día eh, yo intento como no verlo con fronteras, ¿sabes? Como que vuelvo a esto de que es lo contrario al amor y no es el odio, es el miedo. Y una persona en miedo, o sea, no, si eres una persona que tiene una cierta práctica espiritual, cristiana, católica, la religión que tengas, pero estás vibrando en miedo realmente cuán genuina es esa práctica, o sea, realmente estás practicando lo que la palabra de Dios está queriendo decirte, porque si estás vibrando en miedo, si estás actuando con miedo, o si incluso estás cumpliendo un rol en la religión desde el miedo, qué tan genuino puede estar siendo eso, Claro, sin juzgarlo. Sí, o cuán alineado con la divinidad realmente eso está. Sí, porque hay que también tomar en cuenta la historia humana sí, y cómo se relaciona la religión con la historia humana y el comportamiento humano de manipulación y control y poder, ¿sí? Entonces, pues bueno, el miedo realmente es un factor que te da poder sí, ante claro, la masa, ¿sí? Entonces, pues totalmente. bueno, eso ya es un tema muy filosófico, pero todo eso me llevó a poner cosas en perspectiva, ¿sí? Ok. Y me vi miles de videos de cristianos En este video te hablando, vamos a enseñar. no, eran en inglés, pero eran el This video video we're going to show you. era un video de videos de cómo los cristianos ven la práctica de yoga, sí. Y hay ex profesoras de yoga Wow. que que han pasado al lado cristiano, O sea, y hay cristianos que han pasado al lado del yoga, que no es que el yoga sea una práctica religiosa otra vez, ni diabólica. pero está muy linkeada con el hinduismo, ¿sí? Que sí es una religión. Entonces, cómo las personas que practicaron el hinduismo no recomiendan hacer yoga a cristianos. Y Ok. bases de los argumentos es que en las prácticas de yoga no se cita a Dios, que las posturas daban a dioses hindús, básicamente esos son los argumentos. Y
que los mantras, las figuras como Shiva, Ganesha, son dioses que están en contra de lo que la filosofía cristiana da y que les recomiendan, si quieren un beneficio físico o mental, hacer pilates, lo cual no Ah, tiene nada que ver con el yoga, ni es nada cercano al yoga, por cierto, pero eso me hace pensar que, bueno, realmente ese no es el yoga que yo conozco, no. ni es la práctica real. O sea, puede tener raíz en esa filosofía Y y puede puede que estar hayan estudios, puede que hayan casas de yoga que mezclen eso. con el hinduismo y que Sí. sí alaben poses con dioses, pero ellos argumentan que la práctica de yoga separa a las personas de Cristo. Entonces, ¿a qué conclusión llegué yo con todo eso? Puede que sea real para ciertas realidades, pero no es mi yoga, Sí. ¿sabes? No es el yoga con el que yo conecto. Si hay algo que me hizo un poco de sentido, que es algo que tú también me hiciste como ver una perspectiva diferente al integrar a Dios a la práctica. Ah, sí. Si hay profesores de yoga, porque los he conocido, que no mencionan Dios en sus prácticas. Mencionan el universo o dicen vida, pero no dicen la palabra Dios. Y eso es uno de los argumentos que los ex yogis dicen con respecto al cristianismo y tienen un punto, porque Claro. realmente muchas de las personas que llegan a estas prácticas espirituales como el yoga han tenido como una relación tóxica con Dios o han estado en búsqueda de Dios y encuentran espiritualidad en esta práctica, Total. pero no lo relacionan con Dios Dios. o hay aún como una resistencia hacia lo que Dios es. Sí, también creo que desde el rechazo a un Dios que quizás tu cultura, tu familia o el estado social te impone, y desde ese lugar de rechazo ante lo que la autoridad me demanda, eh, busco como una tangente y me voy hacia esta alternativa, Claro, digamos. claro. Pero de vuelta lo que tú dices es como que no es capaz el yo en el que yo creo y No, y en el el que yo que es, porque practico. puede que el yoga como filosofía sí esté basado en los textos Vedas, que son Claro, en los textos sutras y religiosos. están y tienen están fundamentados, digamos, y sí es cierto que muchas posturas y están las deidades y hay mantras en relación a las deidades y en agradecimiento y cada deidad tiene su energía, pero también es como, o sea, el hecho de que lo rechaces no quiere decir que no está ahí, ¿sabes? O sea, está. Ahora, que te afecte, que permites que te afecte o que te genere malestar, eso también te da una referencia de cómo está siendo tu relación con eso, o sea, Claro, con el aspecto espiritual, que también es el respeto a los otros sistemas de creencias. claro. Siento que viene también de un lugar de reconciliación, porque parte otra vez del comentario que hice anteriormente respecto a que yo me he encontrado con personas que de pronto juzgan o enjuician muy rápidamente sin haber experimentado una religión, o sea, para no meter el yoga, para no Claro. involucrar el yoga. Como he tenido conversaciones demasiado enriquecedoras con personas, o sea, a mí una vez se me acercó, sobre todo acá en Venezuela, por la cultura católica que hay tan fuerte. Ay, te quiero echar un cuento y no quiero que se me olvide, pero me encontré con una señora que se me acercó y me dice, y yo, claro, ahora textualmente no recuerdo qué fue o cómo se desenvolvió esa conversación, pero yo no le dije nada, quizás desde un punto muy un texto, ¿sabes? Porque no hay un manual real. Yo lo compartí desde mi experiencia. O sea, algo, o sea, lo voy a citar desde otro lugar, que es una cita que le dije a Mela, una amiga, el otro día, y es que como humana puedo ser tan contradictoria y eso es parte de ser humana. Es decir, yo puedo practicar yoga y creer en Dios y puedo practicar yoga e ir a la iglesia católica el domingo con mi familia. Y puedo encontrar la presencia de Dios en ambas cosas y en todo, o sea, fuera de eso también. Pero es que ahí vamos.
a lo que las instituciones o los dogmas religiosos causan. Porque sí, es real. El cristianismo no permite que hagas yoga como, o sea, no va, se Se contradicen contradice. y fue a la realidad que yo me encontré que yo no sabía esa realidad. En 10 Ok. años practicando yoga jamás me enfrenté a la realidad de que los cristianos no pueden hacer yoga. Comenten aquí abajo si consideran que Ángel tiene que salir más al O sea, mundo. no me enfrenté a esa realidad y era como, wow, me pegó mucho. Y Porque sí, porque yo me considero una persona que actúa bien, que se esfuerza por ser su mejor versión siempre, por actuar honestamente, por ser lo mejor que pueda ser, ¿sí? Y por siempre estar en constante evolución y en contacto con la divinidad, con y Dios, ¿sí? Y que mira, o sea, esto es algo muy personal, creo que jamás lo había dicho, que tú oras muy bonito. O sea, yo que he tenido el privilegio, pero lo siento un privilegio, es porque una oración, para mí la oración es algo muy íntimo y muy visceral. He tenido el privilegio de escucharte en varias oportunidades orando y a mí me emociona mucho porque muy precioso y yo realmente siento la presencia de Dios en tus palabras cuando estás orando. Es ¿A qué te refieres hermoso. cuando ora? ¿En qué momento? Hemos estado en un par de oportunidades donde nos invitas a compartir la oración, ¿sabes? Como que, no sé, estamos un día que llegamos a la casa y fuimos a cenar y tú, bueno, vamos a agradecer. Claro, ya, ya. Y yo, wow, qué hermoso momento. Fue como, gracias por Sí. esto, porque, y fíjate que, ojo, sin juzgar, pero ahí, o sea, pones eso, quizás desde una perspectiva de, no, ese muchacho porque practica yoga seguro es del demonio. Mm. Y de repente ves a esa versión de Ángel orando con la presencia de Dios tan tangible en sus palabras. Y de repente, en contraste, podemos encontrar una persona que dice, yo voy siempre, ¿sabes? Y como que estoy en esas prácticas sociales Religiosas. que religiosas y de repente es una persona que ni ahí de empatía o ni ahí de A eso iba. Las religiones, en especial el cristianismo, te dice, ok, solo cree en Cristo, Cristo es tu Salvador, tienes que proclamar a Cristo es Salvador para que tengas tu espacio a la vida eterna en el cielo. sí, ¿Sí? Fin. Filosofando en todo este tema del cristianismo, decidí pues investigar, leí y conversaba con esta chica, con mi ex, yo le decía, esto me conflictúa porque yo no creo en una separación de Dios y total, yo. total. Entonces, ahí es en donde, o sea, yo le hacía todas las preguntas de la filosofía del cristianismo, de la creencia del cristianismo, y me hacían sentido, excepto la separación con Dios. Entonces, yo le dije, mira, yo siento el llamado a explorar a Cristo, pero me conflictúa el cristianismo. Y ella me dijo, bebé, no tienes que seguir ninguna religión. Haz tu relación con Cristo y ahí está tu respuesta. O sea, no te Re, conflictúes. Y re. eso me dio súper calma y decidí crear una relación con Cristo y estudiar a Cristo. Y comencé a leer Wow, la Biblia. qué lindo. Voy en el Génesis. Decidí comenzar el Génesis porque también voy libro de Sí, la comienza, Biblia. O voy a sea, la Biblia. estudié primero cómo está estructurada. Son 66 libros que Ok, están dentro de la Biblia y cada uno no cada uno, pero fueron escritos por varias personas. Y comencé por el Génesis, es que escrito por Moisés. Moisés. Y Moses. De ahí el chiste de Moses. Que no, es que Que pasa es que yo lo le dije, escuché en mi mente como si estuviese viendo, no sé, La Pasión de Cristo y dijeran Moisés, ¿sabes? ¿Por qué? porque yo le comenté a Meli y Mae, porque también les conté a ellas todo, Tenemos amigas en común, yo las le, mejores amigas. yo le comenté a ellas y eh, estábamos haciendo el estudio de la Biblia juntos. Ok, Entonces yo les dije Moses, pero yo no sabía que era Moisés, porque yo ok, lo comencé todo a estudiar en en inglés inglés.
y obvio. no sabía que era Moisés. Ok. Entonces yo le dije Moses. Y es como que, Moisés, Ratones. Moisés. Y yo, Moisés, Moisés. Moisés. Entonces, bueno, John. Juan. de ahí viene el chiste. John es Juan. ¿Viste? Claro. ¿Viste? Entonces, bueno, yo no me sé esa. Chamo, Pero bueno, el hombre. punto es que Moisés escribe el Génesis Ok. y comencé a leer el Génesis y es un libro súper turbio, es súper oscuro. O sea, las cosas que he leído me han causado mucho impacto emocional en lo turbio y en lo pesado que es el Génesis, al menos la primera parte, y me ha conflictuado mucho en cómo esa es la base del cristianismo, el Génesis, o sea, es como se creó todo. Y realmente es como, si nos vamos a lo literal del Génesis, es algo que es muy perturbador. Paréntesis. O sea, como que lo llevo a relacionarlo como en analogía desde un lugar científico, si se quiere, o astronómico, no astrológico, sino astronómico, de la creación desde el caos. Porque siento que eso turbio a lo que quizás te puedas estar refiriendo viene del caos, ¿no? Como de la energía en potencia, Claro, que es totalmente. el caos. Y el dogma del cristianismo Sí, se toma la Biblia muy literal. muy literal. Sí, Entonces creo que ahí está el conflicto en lo que debes o no hacer. Siento que antes de decidir qué es bueno o qué es malo, debes fortalecer tu relación con Cristo. ¿Sabes? Debes tú realmente fortalecer y crear una relación y estudiar la Biblia. Si tú eres cristiano y no estudias la Biblia, y eres católico y no estudias la Biblia, no hay eres una, no hay, cualquier, o sea, no hay nada que pueda, o sea, no siento que pueda existir una identificación con algo, más allá de lo que sea, una identificación con algo sin fundamentarlo y sin estudiarlo, sin investigarlo por el cuerpo. O exacto, sea, sí es cierto que hay algo de que uno como humano toma el texto muy literal y realmente hay analogías. Y pasa también con el Bhagavad Gita, que es un libro de la filosofía hindú que se comparte incluso en el yoga, pero yo como lo tomo personalmente a estos libros, porque la Biblia también, para mí en la Biblia hay las has estudiado, has estudiado no la he estudiado, pero sí la he leído y sí la puedo consultar de vez en cuando y sí incluso hay como fragmentos de la Biblia que me resuenan, que me gusta y que me gusta tener presentes de vez en cuando en mi vida, ¿sabes? Porque me hacen conectar. Por ejemplo, o sea, yo ya se me han ido olvidando algunas partes, sobre todo las finales, pero yo me sé, por ejemplo, el Salmo 91 de memoria, porque mi abuela me lo leía todas las mañanas antes de salir de la casa. Y a mí me generaba una conexión con Dios y además como una conexión con el cuidado que me transmitía mi abuela. Entonces, yo siento que los libros igual en sus analogías guardan a especie de manual para la conducta humana también guías. La Biblia guarda sus enseñanzas, están como codificadas de cierto modo también. El Bhagavad Gita también. Y quizás la primera enseñanza o la primera moraleja que yo me encontré en el Bhagavad Gita yo soy una pisciana, entonces tengo como mucha la tendencia de evadir el conflicto, o sea, la lucha, y el Bhagavad Gita se trata de una una historia de guerra, una claro. persona que va a la lucha. Y yo, ¿pero por qué va a la lucha? O sea, ¿por qué tiene que existir la guerra? Y es el fundamentar por qué la guerra, o sea, o desde dónde es tu lucha. O sea, si tu lucha no tiene ningún sentido y vas desde la violencia, o si tú vas en defensa y protección de algo, ¿sabes? Entonces, también te enseña ciertos mensajes o te transmiten ciertos mensajes, enseñanzas y cualidades que en la vida humana acá eh, te acompañan o te son guías para relacionarte contigo mismo y con el prójimo, porque a mí, o sea, tú me vienes a decir a mí, Andreina Coromoto Arteaga Mindiola, que una religión te va a alejar de otro ser humano y para mí esa religión no es de Dios. ¿Por qué? Porque
brother, o sea, porque para mí Dios es la unidad, para mí Dios es el acercamiento, es la reconciliación entre seres, es el poder encontrarnos aún con todas las diferencias y con todo el contraste que podamos tener. O sea, yo no creo en una religión que me separe de un otro. O sea, para mí la palabra de Cristo y para mí la enseñanza de Dios y cualquier otro nombre que tú le puedas dar en las distintas filosofías y ramas de creencias es la unión y es la reconciliación. Es la construcción de un mundo en armonía y de un mundo en bienestar. Que ahora que partamos de distintas prácticas para nutrirnos, eso siento que es en relación de lo que te resuena o no. Quizás sí es cierto, hay gente que no le resuena el yoga porque, bueno, porque no es su camino y eso también está bien y le funciona preparar un montón de comida y salir a la calle y dársela a las personas que no tienen y eso Dios también es una es. manifestación de Dios. Claro, Ahora, ahora vamos a entrar un poco más en filosofía. ay Ángel, mira que yo no estudié. Has estudiado por toda tu vida. Sí, ¿Cómo tú nerd. crees, tú crees que hay una verdad absoluta? There's, qué difícil, macho. No hay una respuesta para esto. No siento que haya realmente una respuesta para esto, porque la verdad absoluta, si digo que es, no es la verdad. Si es así, yo te digo hoy que que puedo creer ahorita en este preciso momento que es para mí la verdad absoluta, va a moverse, eso se transforma. Pero considero que es la vida preservándose. O sea, es la vida queriendo ser vida. O sea, vamos atravesando, o sea, nosotros como humanos en este momento de nuestra especie somos un momento de nosotros preservándose, así como fue el organismo unicelular que fue mutando y evolucionando a lo largo de los años. Entonces, bueno, ahí se puede abrir otra rama porque podemos hablar de evolución y religión. Pero, pero para mí es la preservación de la vida en su propio cuidado de unicidad. Y ahí también puedes pensar en la partícula de Dios, por ejemplo. O sea, Dios se encuentra en cada cosa. Ahí creo que a lo que iba es si tú crees que existe solo un camino a la trascendencia o un solo camino a Dios, como lo plantea el cristianismo, en el sentido de que Cristo es la única salvación que tenemos. Cristo, siento que fue un maestro, claro, de vuelta, como te dije ahorita, lo que diga hoy puede, en 10 años, lo puedo decir de otra forma. Pero para mí Cristo fue un maestro que nos enseñó a la humanidad, nos dejó trazado un camino en el cual llegar al encuentro con Dios, con la liberación del sufrimiento del alma a través del encuentro con Dios a través del prójimo. Sí, o sea, sé que es un poco como demasiado cruzado, pero no es tipo, ay, yo cierro los ojos, soy buena persona y directamente ya me enchufé con Dios y soy iluminada y trascendí. No. Lo que más me enfrenta en mi cotidianidad, lo que más me desafía del otro, lo que me da bronca, lo que me da tristeza, lo que me exaspera, esa es la práctica pura y dura que tengo que atravesar para encontrar a Dios. O sea, es Cristo atravesando el desierto. Cristo atravesó el desierto para encontrar y para reconciliarse con su Padre Dios. ¿Y qué se encontró en ese desierto? Todo. Se encontró todas las tentaciones, todos los desafíos, se encontró con hambre, con frío, con sueño, con calor, con todo. Y a través de eso se fue resiliente y mantuvo su fe y nutrió su fe para encontrarse con Dios. Entonces, siento que Cristo, como quizás también hay otros grandes maestros, que Cristo es uno solo, así como los otros también son uno solo en cuanto a maestros, nos trazó un camino que nos dejó y que luego posteriormente el humano o este momento lo adoptamos y dijimos, ok, estos son los mandamientos, estas son las prácticas, esta es la comunidad,
estos son los sís y los nos para mantenerte en ese camino. Pero luego, si en una de esas prácticas realmente no te alineas, es como estar dibujando por fuera de los márgenes. Además de que siento que la práctica humana, o sea, la vida misma, es un constante. O sea, yo no siempre ando modo yo, o sea, yo me molesto, yo me pongo triste, yo también me deprimo, yo también, ¿sabes? O sea, yo también siento como, como el que va manejando y de repente se le atraviesa algo y uno dice, ay, pero ¿sabes? Yo también tengo esos momentos y ese es el mayor momento de práctica para mí, de espiritualidad. Y ya no me acuerdo cuál era la pregunta que me hiciste. Sí, sí la respondiste. Pero ahora, otra pregunta. ¿Qué piensas tú acerca de lo que es la vida al trascender la experiencia humana? Señor, ¿eso es un examen o qué? Em, wow. Ahí a mí sí me interpelan muchas cosas, ¿sabes? O sea, desde la religión, desde la espiritualidad, teoría colectiva, desde lo que escucho, lo que leo, lo que me informo, lo que no, y desde el imaginario incluso, porque cuando yo era pequeñita, yo me acuerdo que yo viajaba mucho, siempre he estado de un lugar al otro. Y cuando era pequeña, yo iba en el carro y veía el cielo y viste eso de que, bueno, cuando la gente se muere va al cielo. Y yo literal me lo imaginaba tipo, si quitamos la capa de cielo y de nubes, están todas las personas que se han muerto ahí, ¿sabes? Era niña. Entonces, o sea, hay como muchas cosas, ¿no? Las puertas del cielo, o si existe el cielo, existe el infierno, no sé, el purgatorio, como que los círculos del infierno de Dante también se me viene a la mente. Entonces, yo, ¿qué siento? Que el camino en vida y el trabajo de evolución espiritual y humana em, son pasos, como dije ahorita, en cuanto al camino de lo que siento yo que Cristo dejó como un manual, llegar a ser tú como ser en la frecuencia más alta de amor que puedas. O sea, lo más limpio, tu alma que puedas. Eso obviamente en la experiencia humana es un trabajo constante de ir como, sabes, limpiándote de todo lo que mentalmente, espiritualmente, físicamente te contamina. Pero después cuando ya tu cuerpo no está, yo creo que volvemos a un alma, a un alma, una única. Unidad. Sí, yo creo en la unidad. O sea, para mí Dios es muchas cosas y es la unidad. No sé, ¿tú cómo lo ves? Me Aún me- ponen nerviosas estas no, preguntas. realmente en este momento de mi vida estoy replanteándome lo que es para mí la trascendencia del humano, ¿sí? ¿Del Eh, humano o del alma? sí, o sea, de la experiencia humana, ¿sí? O sea, ¿qué siento yo o qué creo yo que va a suceder luego que muera? ¿O qué creo yo realmente con convicción que es la experiencia humana o que es la vida misma, ¿sí? Me inclino más hacia la filosofía de la unidad, ¿sí? De Dios como unidad y de lo cíclico, Sí, ¿sí? No creo que tengamos solo una, un shot de estás aquí total. en esta vida, si Sí, escoges el camino, estás bien, si no lo escoges, te vas al infierno, ¿sabes? Es como, claro. creo más en el aprendizaje por experiencia y en lo cíclico que la experiencia de almas viene a vivir acá. Yo le comentaba a una amiga, le comentaba que yo veo la vida como un videojuego, ¿sí? El alma eres tú como jugador Sí, y el avatar, que es tu personaje en el juego, es tu experiencia humana. Tú como alma escoges un avatar, bajas al videojuego, bajas a la tierra, ujú, experimentas tu vida, tienes el nivel uno, nivel 2, nivel 4, nivel 5, ponte que quedan 5 niveles, quieres.
tú como alma Vas experimentas atravesando. experimentas el nivel 1. Escoges tu avatar, vas al nivel 1 del juego. Ponte que en este caso es humano. Eres un ser humano. Tienes que llegar del punto A al punto B para poder pasar al nivel 2, que es la trascendencia que no entendemos porque tú como avatar en el juego, tú no tienes conciencia de lo que hay después, No, y que se ¿sí? te dota de cierta Cantidad cantidad de de información, pero conocimiento. aquí viene la parte interesante de cómo yo veo Ok, a ver. la vida. Tú estás pasando del punto A al punto B. Imagínate que este videojuego es de aventura, tipo Crash Bandicoot, ¿sabes? Ay, Que no él, sé nada de en videojuegos, I'm serio, so bueno, sorry, bueno, no. tipo, bueno, aventura que Ajá, tienes que pasar obstáculos hasta que llegues a un punto que es el final del nivel 1 y Son, pasas al nivel 2. a Algo Sony así, te llega, exacto, pues. algo así. Ok. Pero es más de aventura, Ok, caminando, tal. Entonces, pasas al nivel 1, estás en el nivel 1, tu alma llega al personaje. En todo ese nivel 1 hay checkpoints, ¿sí? Que cuando tú claro. pasas de ese checkpoint, si mueres después de ese punto, no comienzas desde el principio, No, sino que llegas caes caes a ese punto y de ahí claro, continúas hasta allá. claro. Entonces, eso es la vida misma, ¿sí? Vas transicionando del punto uno, del punto A al punto B, experimentando con tus experiencias humanas. Humanas. Llegas, si te decides quedar acá y te mueres acá comenzando, vuelves a iniciar en ese Ahí, punto. total. Si llegas a un nivel en tu trascendencia humana, en donde adquieres cierta información, adquieres cierta experiencia, tienes tu checkpoint uno. Claro. Vuelve el ciclo otra vez, ya tú sabes todo el recorrido que tienes y caes acá. Entonces ya tienes un recorrido de vida, pero Después tienes una experiencia de alma llegas al recorrida, checkpoint llegas al y checkpoint, avanzas, pues. avanzas, tienes la Claro. ventaja, entre comillas, de ya saber el recorrido de este punto, porque ya lo Está transicionaste, integrado en tu está integrado alma. en tu alma, exacto. Sí, Pasas. claro. Cuando ya llegues al fin del nivel uno, tienes toda la información del nivel uno y puedes pasar al nivel 2 Claro, y tienes tu avatar, está cargado y tú puedes entrar al juego como jugador, puedes jugar el nivel uno 2 3 o 4 si ya lo has pasado. claro. Entonces, la experiencia humana que estamos actualmente experimentando no nos permite saber qué es el nivel 2 porque no hemos llegado a ese Exacto. punto de trascendencia, digamos, y no hay como una respuesta que podamos entenderlo con la conciencia humana. Que sin embargo, si tu deseo de conciencia, digamos, no sé si deseo sería la palabra, pero como que desde tu conciencia y tu alma, tu pulso está dirigido hacia la evolución, Es el avanzar, claro. hacia el avanzar, exacto, como hacia el nivel 2, digamos, avanzar al nivel 2. Eventualmente o energéticamente en cuanto a frecuencia, vas a atraer, por más que no conozcas qué hay, vas a atraer esa información y te la vas a ir manifestando. Eso es lo que se diría una señal, ¿no? Ujú, Como que, ujú. viste que hay veces que uno dice como que, cónchale, no sé, si esto es como el camino, ¿sabes? Como, bueno, Diosito, dame una señal ahí y tal. Claro, claro. Y pum, y se te muestra, o que, qué sé yo, de repente, ¿sabes? Como esas sincronías que no son, o sea, ojo, porque también puede pasar que desde la mente uno necesite tanto una respuesta que comienzas a creer que todo es una respuesta. O sea, la información es muy delicada también. Y ese videojuego que tú dices también es muy sensible a lo que uno quiere ver. O sea, si yo quiero sí o sí ver algo, puedo crearme la ilusión Claro, y vivir de ilusiones y capaz eso no es realmente la la realidad, realidad. claro. Entonces, yo creo que también tiene que ver con mucho discernimiento. Y volviendo un poco al tema de una práctica o de la misma eh, que puede ser una práctica o no religiosa, que para mí es la oración. Yo tengo, que realmente nunca me acuerdo cómo se llama y no siempre me le sé el orden, pero es algo que tengo. De hecho, yo alguna vez tuve una pulserita así tipo metálica que la tenía inscripta, que es Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar
la fortaleza o la voluntad para cambiar las que puedo cambiar y el discernimiento para saber diferenciar. O sea, yo amo, o sea, yo esa oración la siento y la evoco y todos los días, ¿sabes? La traigo a mí por porque para mí mucho de saber si es una ilusión o no en la vida y en ese juego de ese videojuego al que te refieres, de cómo tú la perspectiva de la vida, todo se basa mucho en el discernimiento. O sea, si yo soy una persona muy apasionada y me voy solamente por el impulso, yo no voy a tener tiempo de, ¿sabes? Tomar distancia, perspectiva, ¿sabes? Calibrar, decir, bueno, esto sí, esto tal. O sea, ese discernimiento y esa claridad ante las cosas también te da un margen de poder entender y vivir quizás más alineado a la conciencia, ¿no? A la conciencia de, ok, quiero evolucionar o no, porque también creo que uno puede llegar a ese punto ¿sabes? De decir, quiero seguir avanzando, ¿no? En este camino. Como que en la vida me siento, ¿sabes? Como que te sientes conforme con la mentalidad, con el punto de vida en el que tienes ahí y capaz ni siquiera sigues avanzando. O crees que conquistaste ya todo y te quedas ahí, de repente te quedas corto de niveles, porque siento que siempre hay posibilidades de purificarse y de acercarse más a Dios. Claro, totalmente, totalmente. En esta analogía del videojuego hay poco espacio a lo que Dios es, porque realmente, como bueno, hay ciertas, o sea, no lo pienso con respecto a Dios, sino con respecto al ciclo de vida, ¿sí? Ok, Porque está también la filosofía de que Dios viene a ti, ok. de que o sea, tú no te salvas, de que tú no eres el que hace tu sanación, tú no eres quien decide trascender, es Dios quien hace todo eso por ti y es válido. O sea, Dios puede venir a ti, pero como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. ¿Sabes? Para mí puede llegar a ti, pero Dios ya está en ti. Eso, a eso yo iba así. Pero Dios ya está en ti Claro, también, ¿sabes? Y puedes encontrar a Dios tanto fuera, puedes encontrar a Dios en una iglesia, puedes encontrar a Dios en una montaña, como puedes encontrar a Dios dentro de ti. sentado en silencio, respirando. Entonces, para traer esto a un cierre, ¿hay algo que quisieras compartir como mensaje final o como pregunta final o como cierre para concluir la conversación? Wow, o sea, pudiese decir un montón de cosas y quiero como poder resumir, aunque a mí me cuesta mucho resumir, y también como alejarme del si tú tal eres esto, no, como de la separación de las cosas, pero siento que si, por ejemplo, le tuviese que hablar a una persona que está perdida espiritualmente sí, ¿sabes? Que no encuentra o no encaja o no entiende hacia dónde va o tiene que dirigir su fe, eh, primero que me gustaría como hacerle llegar mi empatía y luego que, ¿sabes? Alguna vez leí que como que la religión, incluso en el banquete de Platón, ese es un libro y no lo dije en inglés, se habla, el banquete es una cena que hacen Platón y sus amigos, en la cual discuten acerca de qué es el amor y cada uno da una perspectiva. Y uno de ellos, ya no recuerdo quién, habla respecto a que el amor es Dios o Dios es amor. Entonces, para quitarle un poco el sesgo de si tuviese que hablar a esta persona que está perdida y que está como buscando entre las religiones y las prácticas y la espiritualidad y aquello es bueno y aquello es malo, eh, le diría que se centre en la práctica del amor, ¿sabes? Que la práctica del amor, más allá de, de religiones o de normas,
establecidas, eh, es un encuentro, o sea, es un perdón, es un te miro, es un te comprendo, o hago el esfuerzo, ¿sabes? Hago el trabajo de comprenderte, de escucharte, de no juzgarte, de reconciliarme contigo, porque de vuelta siento que el encuentro con Dios, el mayor encuentro con Dios que podemos vivir en esta experiencia humana es a través de un otro. O sea, yo sola, aislada, capaz que puedo conectar a través de una meditación, a través de una oración, a través de una práctica de yoga, pero eso no me desafía porque hay un momento en el que lo domino, ¿sabes? Hay un momento en el que ya, o sea, sí, la práctica de yoga siempre puede ser distinta, una meditación siempre puede ser distinta, pero hay un momento en el que lo domino y está integrado en mí. Mientras que si yo salgo afuera del mundo y el mundo me confronta y me desafía y me encuentro con situaciones complejas, con realidades que capaz no es la mía, pero es de una persona con la que tengo un contacto 10 minutos y es una realidad súper wow, esa es la práctica de encuentro con Dios. O sea, que puedo hacer yo, o sea, sí, qué complejo esto que se me acaba de ocurrir, pero bueno, es como, es incluso un pasaje en la Biblia de los leprosos, no sé si tú has llegado a dar con eso, ¿sabes? Es como que encuentra a Dios en el leproso, tal, ¿sabes? En el que tú, desde tus creencias sociales, de tus estándares, de tu tal, rechazas, encuentra a Dios en esa persona, porque esa es la práctica. Claro. Entonces, para mí, comenzaría por ahí. ¿Tú? Igual, más que en encontrar a Dios, lo que yo diría, para finalizar la conversación, como mensaje final, es experimenta lo que Dios es para ti. Experiméntalo, vívelo, cuestiónalo y haz tu relación con Dios. No a través de una religión, no a través de una palabra, porque la dice alguien, no a través de un cura, no a través de un pastor, no a través de un gurú, no a través de un maestro yogi. Experimenta la relación tuya con Dios. Mm, y también escucha, ¿sabes? Yo siento que no es un no desde el rechazo. Claro, Siento que así, por ejemplo, como cuando nosotros compartimos una práctica de yoga, y yo conecto un montón con Dios cuando comparto la práctica de yoga, y hay veces que, ¿sabes? Que yo digo cosas que capaz no pensé que iba a decir y de repente eso le llegó a alguien y le movilizó a alguien. Y eso, claro, yo siento que eso es Dios actuando a través de mí. claro, Y totalmente. eso también le pasará a un cura, a un pastor, Claro. a un, ¿sabes? A una persona que simplemente Está, sirva claro, eso también cuando estás a disposición de Dios, eso, cuando estás a sí, disposición de servir a Dios sí, para la humanidad. eso, total. Cierro con una anécdota, porque no quería que se me olvidara el cuento. ¿Sabes qué? Después del retiro, el retiro para mí fue demasiado movilizante. Yo tuve tuve demasiados desafíos, muchos desafíos, que después te contaré. A mí el retiro me movió espiritualmente a un punto de preguntarme si estaba, sabes, vocacionalmente en el camino, si estaba como dando sabes, o sea, si estaba sirviendo realmente a Dios. Y me cuestioné, o sea, me entró una cosa que necesitaba buscar y encontrarme. Y de hecho tuve como un periodo como de casi un mes en el que me costó mucho compartir práctica porque estaba en ese De estudio integración, nuevamente. claro. No sé si integración, cuestionamiento más que integración. Y hubo un día donde me rendí, ¿sabes? Fue como, no quiero como sentirme que estoy en pelea o en búsqueda constante o como que estoy mal, y me rendí y dije, ¿sabes? Dios, sí, o sea, como que le hablé y le pedí, ¿sabes? Como una, una señal, háblame. O sea, como, ¿sabes? Hazme llegar algo que me haga, no sé, como Una guía, una claro. guía. Mi madrastra tenía rato hace como 2 meses en ese momento diciéndome invitándome a la misa. Y yo por X o Y, porque estaba en salsa, porque estaba en otras cosas, no iba, no había llegado el momento. ¿Qué tipo de misión? Católica.
Y un domingo simplemente estoy allá y fue como, hey, me acordé, me desperté súper temprano, preparé café, tal, me arreglé y fuimos a misa. Y yo iba tipo, ¿sabes? O sea, yo siento, esto es un compartir muy personal, yo siento que un poco como desde la práctica católica de mi familia, es como, ay, ella hace yoga, ¿sabes? Como con un poco de depositar algo de información respecto al yoga, que no es ni bueno ni malo, pero es como, ay, ella hace yoga. Entonces, yo me mostré como, hey, sí, yo hago yoga, pero yo puedo ir a misa, ¿sabes? Si lo siento, lo hago, si no lo siento, no, no. Capaz me invito a la experiencia, pero siempre voy en cuanto a resonancia. Me preparé y fuimos. No dejé de llorar. No dejé de llorar. O sea, fue, no puedo citar textualmente qué mensaje como que hizo ¡pum! Pero hubo una frase que aperturó, que además me conectó con muchas aristas de cosas de lo que yo me estaba preguntando, de cosas que yo deseo en mi vida. O sea, yo tenía de frente, esto es recontra desde el catolicismo, yo tenía de frente a la Virgen María cargando a Jesús y conecté con la maternidad y con mi deseo de maternidad y conecté con el sentido de familia, que obviamente tiene muchas perspectivas también, pero la palabra que se ofreció ese día me llegó muchísimo y me removió muchísimo y hablaba de la vocación y hablaba eh, de cómo se presenta a Dios desde la vocación y cómo uno lo comparte al mundo. Y yo estoy escuchando y estoy ahí y fue precioso porque siempre estuve contenida porque a mi lado estaban mis hermanos, estaba mi papá, estaba mi madrastra y uno de mis hermanos me tenía como I got you sis, me estaba protegiendo y conteniendo y tenía una mano aquí apoyada y está mi familia ahí para mí. Fue muy precioso no atravesarlo sola, sentir que Dios me escuchó, sentir que recibí un mensaje y que además, o sea, la cereza del pastel, me encontré a una colega profe de yoga en la misa. ¡Ah, qué loco! ¡Qué locura! Y para mí fue como, gracias, o sea, así, así. Y fue precioso todo con lo que conecté. Pensé mucho en ti en esa misa también. Hubo demasiada información, demasiado resonar y fue como mi incertidumbre respecto a si estoy sirviendo en la vida al Dios. amor, a Dios, se respondió ahí, ¿sabes? Y bueno, y luego lo compartí con mi familia y tal, y bueno, eso. Qué bonita experiencia. Sí, fue preciosa, fue demasiado. La guía que necesitabas. Fue como recibir una cascada en todo mi ser, te lo juro, fue precioso. Así que sí, gracias, gracias por escucharnos en este podcast fugaz que tenemos cada vez que colisionamos. Estén atentos, síganos en nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal, den like, compartan con las personas que sientan que este mensaje les puede llegar, que es nuestro propósito, compartir nuestra historia, compartir nuestras experiencias para que cause un impacto positivo en ti. Así que One love. gracias y nos vemos en la próxima. Qué rico. Estuvo, estuvo muy bueno. Gracias.